amados hermanos. En esta hora estamos aquí una vez más para clamar a Dios y para levantar esa voz a Él, amén, y saber que tenemos un Dios que está atento a nuestra oración. Estamos aquí en este lugar, nos acompaña el pastor Argenis Pérez. Estamos aquí para seguir haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer, amén. Quiero invitarte en esta tarde para que junto con nosotros te unas a este clamor y puedas abrir los cielos a tu favor, amén. Quiero que cierres los ojos allí donde estás y que ores conmigo invitando al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, Señor. Señor, en esta tarde invitamos tu precioso Espíritu que venga a este lugar, que venga a cada hogar, que venga a cada persona que está conectada por estos medios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés aquí para ministrar a nuestras vidas, para llenar nuestros corazones con tu presencia, Señor. Llena en esta tarde este lugar, llena esta casa, llena cada hogar, cada persona, sea inundada con tu presencia, Señor. Sin tu presencia no somos nada, Señor. Hoy estamos aquí sedientos, necesitados de ti, Señor, esperando en ti cada día, confiando que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos que te manifiestes en esta tarde, que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu ministre a nuestras vidas, Señor, que se puedan romper las cadenas, que se puedan romper las ataduras en esta tarde, que las personas puedan recibir el milagro que están esperando, Señor. Te pedimos que llenes esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control ahora, toma el control de cada persona que se está conectando en esta tarde. Señor, atráelos a ti, Padre, atráelos a tu presencia, que ellos puedan entender que lo importante es buscarte, Señor. Te doy gracias en esta hora. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús voy a invitar a que el pastor Argenis eleve una oración también en esta tarde. Buenas tardes. Dios me lo bendiga. Te invito a que cierren sus ojos. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Solo tú eres nuestro Dios, Señor. Dios de Israel, el que nos libertó, el que nos sanó, el que nos sacó del hoyo de nuestra vida. Él es el que nos levanta en este tiempo, Señor, para ver la grandeza de su gloria, de su reino establecido en cada hogar, en cada familia, en cada sector. Declaramos, mi Dios amado, que tú saturas los aires, Señor, a cada familia de Aragua, de cada nación que nos puede estar viendo. Declaramos, mi Dios amado, que ellos son arropados por el poder del Espíritu, son llenos del poder del Espíritu para ver la gloria de Dios y ver sus milagros, los milagros que ellos están necesitando en este tiempo, ese milagro de liberación o ese milagro de finanzas, Señor, que ellos puedan ver, Señor, ese anhelo de su corazón, Señor, lo puedan ver en medio, Señor, de esta oración, en medio de esta oración que vamos a hacer, Señor, con nuestro pastor Gerson. Señor, tú tomas el control y que seas tú que selle a cada persona, Señor, en este momento, en este instante, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, Dios nos bendiga. Saludos también de parte del pastor Carlos, de la pastora Kitty. Estamos orando mucho, estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer en este tiempo. Es un tiempo de Dios, donde Dios está trayendo un nuevo despertar para nuestras vidas, para la iglesia. Siempre hablo esto, que desde un principio entendimos que la iglesia, Dios iba a tratar con la iglesia también, Dios iba a hablarnos, Dios iba a levantarnos y a llevarnos a otras dimensiones. Entonces, esperamos pues que ustedes también en sus casas, como iglesia, como pastores, como líderes, estén también viendo y recibiendo de Dios en este tiempo.
que la vida suya no sea nunca más la misma y ustedes puedan salir después de este proceso, de esta cuarentena, después que esto pase, ustedes puedan salir siendo otro líder, otro pastor, otro cristiano que ahora sirve a Dios de otra manera, con pasión, con amor, entendiendo el propósito de Dios para el cual estamos nosotros aquí en la tierra, que es para predicar, que es para orar, que es para interceder. Entonces, el deseo de nosotros como pastores es que ustedes también estén creciendo, es que ustedes se levanten, es que su espíritu se despierte también a ver lo que Dios está haciendo, a ver lo que Dios está mostrando, a ver y a escuchar la voz de Dios en este tiempo para salir después de esto a hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro deseo, eso es lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Particularmente he visto cambios en mi vida de oración, en mi vida de lectura de la palabra, en el conocimiento de Dios, y Dios ha ido tratando áreas en mi vida que yo sé que después de esto nunca más mi vida en el ministerio será igual, nunca más mi vida como esposo, como hijo, como amigo, como vecino, nunca más será igual. Ahora yo creo que Dios va a hacer algo nuevo en este tiempo, y no solo lo quiere hacer con nosotros, sino también con toda la iglesia en general, con toda la iglesia. Entonces yo quiero que ustedes en sus casas estén muy atentos, creyendo la palabra que Dios trae por boca de sus profetas y sus pastores. Entonces quiero compartirles una palabra hoy que recibí obviamente en oración. En estos días estaba orando y tuve en medio de la oración pude ver cómo Venezuela se convertía en un altar de oración. Podía ver los estadios llenos, podía ver a una multitud adorando a Dios, podía ver gobernantes, líderes políticos, líderes militares que se levantaban a edificar altar para Dios, a abrirle las puertas a la iglesia. Veía que pastores oraban por los pastores con iglesias en los estadios, frente a multitudes, oraban por esas autoridades que Dios iba a levantar, que iban a abrirle las puertas para que se hagan altares en esta nación, como nación. Y yo veía que toda Venezuela se convertía en un altar. Dios levantaba a esos hombres, Dios levantaba a esa gente para en este tiempo traer el avivamiento a Venezuela. Y toda Venezuela, en cada estado, se convertía en un altar para Dios. Y de esa es la palabra que quiero hablarte hoy. Quiero hablarte y darte algunas razones, el por qué el llamado de nosotros como iglesia es a levantar altares, a levantar un altar, no solo en Venezuela, sino nosotros mismos convertirnos en un altar. En la casa, convertirla en un altar para Dios. En el mismo, si tienes un negocio, que ese altar tú puedas edificarlo en ese negocio también, que donde tú vayas, tú levantes un altar y seas un altar para Dios. Entonces quiero darte hoy unas razones por la cual debemos entender que el llamado de nosotros es a levantar, a edificar un altar para Dios. Y quiero que prestes mucha atención a esta palabra, porque este llamado es para todos, no solamente para los pastores, para los líderes, no, es para los cabezas de hogar, es para los padres, para las madres, es para un hijo, es para toda la iglesia en general. Fuimos llamados a levantar, a edificar un altar para Dios. Entonces, si Venezuela se va a convertir en un altar, eso va a empezar por la iglesia. La iglesia tiene que entender que tiene que ser un altar para Dios, y debemos entender también como iglesia que debemos salir a levantar altares en las casas, en el trabajo, en todo lugar, empezar a levantar altares para que toda Venezuela se convierta en ese altar, aleluya, para Dios, donde la gloria de Dios va a descender sobre nuestro país y será notorio a las naciones de la tierra. Venezuela, la gloria de Dios va a iluminar nuestra nación al punto de que ahora se va a conocer a nuestra nación como una nación de avivamiento, como una nación donde la gloria de Dios está, porque hay una Venezuela, una nación que se levantó a adorar a Dios y a levantar altares.
Entonces presta atención a esta palabra y bueno, busca allí, llama a tus hijos, no sé, reúne al que tenga cerca para que escuchen esta palabra. Llama a tus discípulos, pásale un mensajito para que puedan oír esta palabra. Entonces, la primera razón que te quiero dar, el por qué debemos levantarnos para edificar altar a Jehová, está en Apocalipsis 1:6. Quiero leer esos dos versículos y después tomar un ejemplo que me dio el Señor en la vida de Abraham acerca de este tema, de cómo Abraham levantó altares para Dios. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo vio el profeta, el apóstol Juan, escribiendo este libro, y él vio que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Y quiero hablarte en específico hoy en este tema acerca de los altares. Te voy a hablar del sacerdocio. Y quiero decirte a ti hoy, a través de esta palabra, Dios quiere decirte que tú eres un sacerdote. Dios te hizo un sacerdote. Si eres hijo de Dios, si creíste en Jesús, tú fuiste convertido, tú fuiste hecho un sacerdote. ¿Para qué? Para Dios, para adorar a Dios, para edificarle un altar a Dios. Dios me dijo en estos días, cuando estaba orando y me dio esta palabra, me dijo, donde hay un sacerdote, tiene que haber un altar. Donde hay un sacerdote, debe haber un altar, porque el sacerdote fue llamado para ministrar en el altar. Y si tú y yo somos unos sacerdotes, nosotros tenemos nuestra vida, nuestro primer oficio es adorar, es ministrar en el altar. Un sacerdote debe vivir en el altar. Los sacerdotes vivían en el templo y ministraban en el altar. Todos los días. Era un culto diario. Entonces, Dios me decía a mí que yo soy un sacerdote y como sacerdote yo tengo que levantar un altar. Cada día, todos los días. Nosotros fuimos llamados para edificar altar. Porque donde hay un sacerdote debe haber un altar. Si tú eres un sacerdote y has pasado mucho tiempo sin orar, y has pasado mucho tiempo sin leer la palabra, y has pasado mucho tiempo sin adorar, entonces Dios te está hablando a ti, está diciendo, tú eres un sacerdote, levántate a adorar, levanta la adoración en tu casa, levanta el altar en tu casa, levanta la vida de oración en tu casa, en tu familia, y va y empieza a adorar a Dios, porque tú eres un sacerdote y fuiste llamado para edificar un altar. Entonces, donde hay un sacerdote, debe existir un altar. Donde hay un sacerdote, debe existir un altar. Aleluya. En Primera de Pedro, también, capítulo 2, versículo 9, dice el Señor aquí, dice el apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no eras nadie, no éramos nadie, pero fuimos sacados y Dios nos convirtió, nos hizo un linaje escogido. Y dice la palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos, aleluya, un reino de sacerdote para ministrar a Dios. Métase esto en la cabeza, iglesia, líder, pastor. Somos sacerdotes para ministrar a Dios. Estamos en un reino donde se debe adorar a Dios. Y somos reyes. Y estamos en un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para ministrar a Dios. Los sacerdotes no es para estar distraídos, el sacerdocio no es para estar en otro lugar, sino para ministrar. Fuimos
apartado. Más allá de que tenemos trabajo, de que tenemos una profesión, de que tenemos un negocio, el oficio tuyo, mi oficio, es el de sacerdocio. Ese es el principal oficio. Nosotros tenemos un llamado y ese es nuestro primer oficio, es ser un sacerdote. Después de ser sacerdote para Dios, después eres ingeniero, después eres abogado, después eres un comerciante, después eres un empresario, después eres lo que tú hagas por allí. Eso, lo primero que eres es un sacerdote. Y lo demás es secundario. Cuando tú te mueves a tu empresa, a tu trabajo, ahí se mueve el sacerdote. Ahí se mueve ese linaje escogido. Ahí se mueve ese pueblo de Dios. Puedes estar en otro lugar, puedes moverte de un lugar a otro, pero tu identidad tienes que estar clara. Tú eres un rey, tú eres un sacerdote. Estás en un reino, en el reino de Dios, para adorar a Dios, para levantar altar para Dios. Para levantar altar. Para eso estás aquí. Y quiero ir a la palabra allí en un ejemplo que tengo y darte también otras razones. Te estoy hablando de las razones por las cuales debemos o el por qué debemos levantar altar. Es nuestro llamado. Somos sacerdotes. Estamos en la tierra, pero no somos de aquí, somos de un reino. Y estamos en la tierra para levantar esos y edificar esos lugares de adoración, esos altares para Dios. Tenemos que llevar a nuestra nación, la misión es llevar a nuestra nación Venezuela a hacer ese altar para que adore a Dios, llevándole la palabra, orando por ellos. Ese es el llamado que tenemos. En Génesis capítulo 12, vamos a ver aquí unas cositas que quiero mostrarte aquí, y en la vida de Abraham, las cosas que el Señor me mostró aquí. Lo primero que quiero mostrarle es como Abraham fue un ejemplo de levantar altares, levantar altar. Y Abraham levantó 5 altares donde él adoraba. Él, después que Dios se le revela, él entonces, después que Dios le habla, él sale y obedece. Él entonces, donde llegaba, levantaba un altar. Y de eso quiero mencionarte. En Génesis capítulo 12, verso 7, vamos a leer allí, dice en el verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham, Dios le habla antes de esto y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios se le aparece y Dios lo saca de aquella ciudad y le dice: sal a una tierra que te voy a mostrar. Y dice la palabra que él salió y llegó a la tierra que Dios le dijo. Dios lo sacó, Dios se le reveló, Dios se le apareció y le dijo: sal y te voy a bendecir, te voy a llevar a una tierra. Y dice que Abraham salió, y cuando llegó, Dios se le apareció allí otra vez y le dijo, y es cuando le dice, y dice que apareció y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Después que lo llevó, se le volvió a aparecer y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice que luego que Dios le habló, él edificó un altar. Él levantó un altar para Dios. Después que conoció, que tuvo esta experiencia, que fue Dios quien lo sacó de allá, de ese pueblo idólatra, que lo sacó de esa tierra. Después que lo trajo y lo introdujo en la tierra que Dios le entregaba, entonces él levantó un altar para Dios. Él tuvo una experiencia con Dios. Él conoció al Dios Todopoderoso. Dios se le apareció para bendecirlo. Tuvo una experiencia con Él. Lo vio, lo conoció, habló con Él. Arrancó, Dios se le vuelve a aparecer. Y Él entonces levanta un altar para adorar a Dios. A ese Dios que lo sacó,
que lo trajo a una tierra para bendecirlo, a ese Dios que le empezó a hablar de promesas. Y él empezó a levantar altar. Él entendió que tenía que adorarle. Abraham entendió que tenía que adorar a Dios, que tenía que darle ofrenda, que tenía que hacer sacrificio, porque eso es lo que se hace en un altar. En un altar se invoca el nombre del Señor. Y invocar el nombre del Señor es orar, es interceder, es adorar, es reconocer a Dios, es darle ofrenda a Dios. Eso es lo que se hace en un altar. El sacerdote presenta ofrenda, el sacerdote adora, el sacerdote intercede. Y Abraham edificó un altar allí en esa tierra. Llegó y lo primero que hizo fue edificar un altar a Jehová. Nosotros, hermanos, hemos entendido que Dios es quien nos sacó de las tinieblas, que nos sacó del vicio, que nos sacó de la pobreza, de la miseria. Dios ha sido quien se nos ha aparecido y hemos tenido experiencias con Dios. Hemos conocido que verdaderamente Dios es real y que Dios existe. Lo hemos visto obrar en nuestros padres, en nuestros pastores, en nuestros apóstoles. Hemos visto cómo nos sacó de la miseria. Ha sido Dios. Ha sido Dios quien te ha sacado. Ha sido Dios que te ha dado promesas. Ha sido Dios quien te ha bendecido en este tiempo, metiéndote en un tiempo nuevo, en una temporada nueva. Y Abraham entendió eso, que fue Dios. ¿Y qué hacemos cuando entendemos que es Dios? Que Dios se nos apareció, que tuvimos un encuentro con Dios y le conocemos, que Él es. ¿Qué hacemos? Abraham levantó altar a Dios para adorarle, para darle la gloria a Dios. Él llegó allá y no le levantó altares a los dioses de la gente que vivía en esa tierra, no. Él no le levantó un altar a su familia, él no le levantó un altar a ese lugar nuevo, no. Él le levantó un altar a Dios porque fue Dios quien lo trajo, quien lo sacó de allá de Ur de los Caldeos, de allá, de esas ciudades paganas, lo sacó para una tierra nueva, para una tierra de bendición. Y Dios te ha sacado a ti, Dios te ha llamado a ti, y es tiempo de que tú entiendas de que le debes al Señor, aleluya, y tienes que levantarte a edificarle un altar. Edifica un altar en ese lugar donde estás. Edifícale un altar a Jehová allí en esa tierra nueva donde te encuentras, en ese tiempo donde te encuentras. Edifícale, para eso fuimos llamados. Y Abraham entendió eso y levantó un altar. Yo me imagino que este es el altar de agradecimiento. Dios no se lo impuso, pero él entendió que fue Dios. Cuando tú entiendes que es Dios, hermano, tú no estás adorando a persona, tú no te enfocas en personas, tú no te enfocas en amigos, tú no te enfocas en palanca, tú te enfocas en que fue Dios. Y tú levantas un altar, es para Dios, y tú adoras, es a Dios, y tú buscas, es a Dios, y te entregas más a Dios. Aleluya. Entonces, fue Dios. Otra de las razones, el por qué debemos levantar un altar, porque es Dios. Una de las razones el por qué Venezuela se va a levantar a adorar a Dios, porque es Dios quien va a levantar a Venezuela. Es Dios quien va a sanar a nuestra nación. Es Dios que se va a mover en nuestra nación. Y por eso se va a levantar, aleluya, este país, aleluya, a adorar a Dios, porque va a hacer lo que hizo Abraham. Después que Dios lo sacó de ese lugar, después que Dios nos saque de esta situación, mucha gente se van a levantar y esto se va a convertir en un altar para Dios y lo vamos a gozar. Aleluya, nos vamos a gozar porque es Dios y le vamos a levantar altar para adorarle a Él. En el 12, versículo 8, más abajo, ahí en el mismo versículo, ahí Abraham levanta otro altar a Dios. Abraham levanta otro altar. Y dice que aquí, luego se pasó de allí a un lugar al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, edificó y invocó el nombre de Jehová. Dice que después que estuvo allí se movió, imagino que pasó un tiempo,
pero se movió de un lugar a otro. Dice que estuvo en Betel, entre Betel y Jaí, entre dos ciudades. Ahí levantó una tienda, pero también ahí levantó un altar. ¿Qué nos habla esta palabra aquí? Que nosotros como sacerdotes, donde estemos, tenemos que levantar un altar. En estos días me encontré orando en mi negocio, donde trabajo, un negocito de lubricantes para carros, automotriz. Y yo oro ahí todo el tiempo. Pero cuando recibí esta palabra, yo empecé a decirle al Señor: Señor, esto lo convierto en un altar para ti. Esto lo convierto en un altar. Porque como le dije al principio, donde hay un sacerdote, tiene que haber un altar. Si yo tengo un negocio, soy un sacerdote, tengo un negocio, mi negocio también tiene que ser un altar para Dios. Y yo empecé a orar allí y vi cómo Dios descendía ahí en mi negocio, cómo la gloria llenaba. Me han visitado hermanos y gente, cuando entran a mi negocio, escuchan adoración, se sienten, porque ahí me la paso orando, y he hecho de mi negocio un altar para Dios. He hecho de mi lugar del trabajo un altar para Dios. Porque Abraham se movió de un lugar a otro, pero cuando él se movió, él no dejó el altar allá. No, él edificó un nuevo altar entre Betel y Jaí. Y me estuve buscando qué significaba Betel. Significa es casa de él, casa de Dios, o casa para Dios. Y también la otra ciudad, Jaí, ¿qué significaba? Y significa, ese nombre Jaí significa escombro, pedregales, ruinas. Y dice que Abraham plantó su tienda y edificó un altar en medio de la casa de Dios. Y al otro lado había ruinas, y él se puso en medio. Y esto me habla del sacerdocio, de la intercesión. Esto me habla de que yo esté en el lugar donde esté, yo tengo que entender quién soy yo. ¿Quién soy yo allí? Ok, estoy en medio de ruinas, de pedregales, que eso puede representar un desorden, eso puede representar el mundo de pecado o al hombre pecador, eso puede representar eso, ahí. Y estoy entre la casa de Dios. Entonces yo estoy en medio. ¿Para qué estoy? Para levantar altar. Para levantar altar. Para levantar altar. Tú estás donde estás, es para levantar altar. Y de repente te encuentras en medio de una gente en conversa y la casa de Dios y la vida en Dios. Pero tú tienes que entender que tú estás en medio como sacerdote para ministrar a Dios y para interceder por esa gente. Para orar para que ellos lleguen a conocer a Jesús. Para eso estás en medio de esa gente. Para eso estamos en medio como sacerdotes. Para eso estamos, para interceder. No estamos para otra cosa. No estamos para llorar por las ruinas, para ver el pedregal y oye, todo es bonito aquí, pero allá. No, estamos en medio para interceder, para profetizar, para orar, para levantar un altar. Entonces te digo, no es el lugar donde te encuentres. Lo importante es que tú sepas que donde estés, tú eres un altar para Dios. Tú eres un altar para Dios. Vamos a hablarte del tercer altar. Son 5. La voy a terminar y voy a darle rapidito. Dice en el capítulo 13 de Génesis, capítulo 13, versos 2, 3 y 4, dice, 13, 2, 3 y 4, dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Neguev hacia Betel, él hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jaí, al lugar del altar. Volvió al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. En un momento Abraham se salió de la voluntad de Dios. Si usted lee el capítulo 12 completo, se va a encontrar que en esa tierra donde estaba Abraham, empezó un hambre tremendo.
Dice que hubo hambre en esa tierra y agarró a Abraham sin Dios mandarlo y se fue para Egipto. Ustedes conocen la historia. Se fue para Egipto. Allá en Egipto dijo que Sara era su hermana, aunque en sí era su media hermana, pero era su esposa. Él lo hizo porque tenía miedo de que los hombres allá lo mataran y se quedaran con la esposa Sara, que era muy bella. Entonces, ¿qué pasó? Que Abraham empezó a tener problemas en Egipto. Él dejó el altar, él dejó Betel, él dejó el lugar y se fue a Egipto a querer resolver, porque había hambre aquí y se fue para Egipto. La broma estaba buena en Egipto, se fue, pero en Egipto tuvo problemas. En Egipto lo que tuvo fue problemas, en Egipto lo que tuvo fue que empezó a decir mentiras, a pesar de que estaba prosperando más de lo que era. A pesar de que se estaba haciendo rico en Egipto, estaba teniendo problemas. Ahora, ¿por qué estaba teniendo problemas? Porque se salió, se fue del lugar donde estaba. Él era un sacerdote. Estaba lejos del altar. Y dice que después que se resolvió el problema, que aquel faraón le entregó a su esposa y lo corrió de Egipto, porque lo corrieron de Egipto, él reconoció que tenía que venirse y regresar al lugar. Y el lugar era el lugar del altar. Por eso dice que él volvió al lugar del altar. Y a pesar de que tenía riqueza, en Egipto tenía riqueza, pero tenía problemas. Andaba cayendo a coba a todo el mundo, trampeando, moviéndose de acuerdo al mundo. No, y él dijo, no, yo soy un sacerdote, me imagino a Abraham, yo me voy a regresar. Y dice que se regresó al lugar y dice que levantó el altar y adoró a Dios. Y esto habla del altar de la misericordia. Yo creo que Abraham, después de haber metido el pie y haberse desviado, regresó y levantó el altar y Dios lo restauró. Dios lo ayudó. Una de las cosas importantes que tiene el altar, hermano, que es un lugar de misericordia. Te puedes equivocar, te puedes salir del lugar, pero si te regresas al altar, allí Dios te va a restaurar y Dios te va a levantar. Dios levantó a Abraham, Dios lo restauró allí. Él se devolvió, él se humilló, él se vino de allá, de ese lugar de Egipto y regresó al lugar donde debe estar. Y Dios lo restauró, Dios lo levantó. Y yo quiero decirte que una de las cosas que Dios, maravillosas que Dios hace cada día, cuando tú vas a la presencia de Dios, es que todos los días Él tiene misericordia de ti y te levanta. Nosotros cometemos errores a diario, así como Abraham. Cometemos errores a diario, nos salimos de la voluntad de Dios a diario, pero tú tienes que entender que tú perteneces al altar, no a Egipto. Tú no eres de Egipto, tú eres del altar. Tú eres del altar. Tú eres un sacerdote. Nada haces en Egipto. En Egipto te va a ir mal y te vas a tener problemas. Y puedes tener dinero, y puedes tener vaca, y puedes tener ganado, pero en Egipto lo que vas a tener es problemas. En Egipto vas a tener que moverte como los egipcios. Tú tienes que regresar al lugar, porque tu lugar es en el altar, es en la presencia. Es en la presencia. Aleluya. Este es el tercer altar. El cuarto altar está en Génesis 13:18. Dice en el versículo 18. Oye, no encuentro el 18. 13:18, Señor. Ajá. Dice aquí, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en Encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Después que Abraham regresó y estuvo allí en el altar, después vinieron otros problemas. Unos problemas familiares con parientes. Son su sobrino Lot. Sobrino Lot, Abraham se lo trajo cuando Dios lo sacó de aquella tierra, de su parentela. Él se trajo a su sobrino, pero resulta que su sobrino estaba trabajando con Abraham y él también, así como Abraham iba prosperando y teniendo riqueza, Lot también iba prosperando. Y estaban juntos, pero llegó un momento donde ellos empezaron, los pastores de Lot y los pastores de Abraham, a tener conflicto.
Y entonces empezaron a tener problemas. Tanto así que yo me imagino que Lot no se humilló. Y entonces a Abraham no le quedó más nada que decirle, oye, mi hermano, agarra tú para el oriente y yo para el occidente. O si tú agarras para la derecha, yo agarro para la izquierda. Eso es lo que le digo. En ese capítulo 13 usted puede leer la historia de Génesis. Después que él se humilló, Dios lo restauró, que se vino de Egipto, entonces tuvo otra batalla más familiar. Problema allí. Entonces el hombre, hermano, le habla claro y le dice a Lot que tome otro camino. Imagínate la batalla que tenía. Hermano, a veces a uno le duele las batallas familiares, a uno le duele tener conflicto con parientes. Y dice que Lot agarró, dice que Abraham lo puso a escoger y él agarró lo mejor. Dice que agarró y vio la llanura del Jordán y Lot lo vio como el huerto de Jehová. Dice que él lo vio como el huerto de Jehová, mas no era el huerto de Jehová. Él vio toda la llanura, eso estaba bellísimo para los animales, para prosperar, y dice que él se fue, tomó su decisión y se fue. Yo me voy, yo estoy rico, y se fue. No entendió que él era bendecido, era porque estaba al lado de un hombre, de Abraham, que tenía promesa, y de un hombre que estaba y ministraba en el altar. Y se fue. Y dice que extendió sus tiendas acerca de Sodoma, de los sodomitas. Y dice que esta gente era malísima, era muy mala, perverso. Tanto así que después, más adelante, Dios destruye y sacan a Lot. Al único que sacan es a Lot porque Abraham tuvo que interceder. Pero el hecho es que Lot se aparta y Abraham queda como triste, como con una batalla. Abraham quedó tocado porque muchas veces esos conflictos familiares son los que más nos duelen. Cuando somos golpeados por la familia y a veces no queremos, tomar decisiones. Pero hermano, mira, yo te voy a decir algo. Cuando Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Abraham quedó entristecido, un poco entristecido. Este hombre agarró para allá, agarró lo mejor y bueno, él se quedó ahí. Pero luego que se tomó esa decisión, dice que Dios se le apareció a Abraham. Y le habló otra vez de las promesas. Y le habló que las promesas y las bendiciones eran con él y estaban con él. Y Dios se le aparece. Y entonces Abraham se va a otro lugar, al encinar de Mamre, cerca de Hebrón. Ahí pone su tienda y ahí levanta otro altar. Y ese encinar, esa palabra, uno de los significados que tiene es donde Dios ministra o administra justicia. Justicia. Entonces Dios lo llevó a aquel lugar, al encinar, para ministrarle justicia en ese altar. Cuando tú levantas un altar, Dios se revela a tu vida y te hace justicia. Por eso es importante que nos levantemos como venezolanos a levantar altar, porque Dios nos va a hacer justicia. Dios nos va a llevar a ese lugar, al encinar, donde Él ministra justicia. Dios nos va a hacer justicia, porque somos hombres y mujeres que nos hemos levantado para edificar altar a Jehová, para predicar, para defender la posición del Evangelio, para predicar a Cristo, para adorar a Dios. Por eso Dios te va a hacer justicia. Abraham se quedó allí medio tocado por la batalla que tuvo con Lot. Se quedó allí, quizás el lugar de él estaba lleno de piedra, pero allí se le apareció Jehová. Quizás lo agarró para allá, para lo mejor, pero ahí a este se le apareció Jehová. Y lo llevó a otro lugar. Lo puso en un lugar donde le hizo justicia. Y ahí Dios empezó a hablar con Abraham y a darle victoria. Tanto así que después, más adelante, Abraham se vuelve un conquistador, un ejército, y va a salvar, y empieza Dios a bendecirlo y a prosperarlo más, porque Dios es un Dios que hace justicia. Cuando tú levantas un altar en tu casa, estés pasando por lo que estés pasando, sea problemas familiares, sea problemas en tu nación, en tu trabajo, Dios te tiene que hacer justicia. Porque cuando Abraham levantó un altar, Dios empezó a hacerle justicia, a bendecirlo, a prosperarlo, a ayudarlo a él.
No importa lo que estén viviendo los demás, si tú estás levantando un altar, espera porque Dios te va a hacer justicia, espera porque Dios te va a llevar al encinar de Manre, que es allí donde Dios hace justicia. Quiero darte esa palabra hoy. Ese lugar, Dios nos va a hacer justicia. Sigamos levantando altares, sigamos adorando, sigamos creyéndole a Dios. No importa los momentos que estemos viviendo, sean problemas económicos, sean problemas familiares, como les he mencionado, sigamos levantando altares para Dios. Sigamos levantando altares para Dios, porque Dios es el Dios de justicia y Dios va a hacerle justicia a los venezolanos. Dios va a hacerle justicia a la iglesia en Venezuela, que no se fue, que se quedó orando, que se quedó creyendo aquí en Venezuela. Dios te va a hacer justicia, Dios nos va a hacer justicia, Dios le va a hacer justicia a nuestros hijos. Aleluya. Dios nos va a hacer justicia. Y el último altar que edificó Abraham, el último altar que edificó Abraham, fue aquel altar que tuvo que edificar para entregar lo que más amaba, cuando Dios le pide. La fe de Abraham fue probada en el altar. Y Dios le pidió lo que él más amaba, el hijo que más amaba, Isaac. Eso está en Génesis 22:9. Y Abraham no dudó. Abraham le creyó a Dios. Y Abraham levantó un altar para sacrificar lo que él más amaba. Dios se lo había pedido. Dios se lo había pedido. Después que Dios se lo dio, Dios se lo pidió. Y Abraham obedeció a Dios. Pero dentro del corazón de Abraham había una fe tan tremenda. Y esa fe creció en el altar, para creer que Dios era poderoso para devolverle a su hijo. Y él le dijo a la gente: esperen aquí, que yo voy a ir y voy a adorar y voy a bajar con él. ¿Ve lo que dijo? Voy a ir, voy a adorar y voy a bajar con mi hijo. Y cuando el niño le preguntó: papá, mira, está la leña y está esto, cuando está preparando, ¿y dónde está el cordero? Él le dijo: Dios proveerá. Él sabía que Dios era poderoso. Y él entregó lo que él más amaba. Él sacrificó la promesa de Dios. Él sacrificó su descendencia, lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había dado, lo que él tanto había anhelado. Se lo entregó al Señor en el altar. Se lo sacrificó porque Dios se lo pidió. Y ahí en el altar se lo entregó a Dios. Y Dios no permitió. Después que él levantó el cuchillo, dice que el ángel le habló. Dijo: no lo hagas. No lo hagas. Y Dios le devolvió su hijo. Y Dios no le devolvió solo su hijo, sino que le dio más promesas. Más promesas. Y tú tienes que entender, cuando Dios te llama y te pide, tú tienes que seguir en el altar. Si Dios te pidió algo, sigue en el altar, porque Dios te lo va a devolver y más. Sigue en el altar. Sigue allí, porque Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dice que se apareció un carnero enredado y lo tomó y se lo sacrificaron a Dios. Dios te va a dar más. Cuando Dios te pide algo, hermano, no creas que Dios te quiere arruinar, que Dios te quiere ver mal, que Dios te quiere ver sin hijo. No, Él quiere que tú aprendas que es Él en la vida tuya y que tú dependes totalmente de Él, que fue Él quien te bendijo. Entonces, si Dios te pidió algo y tú se lo das, Dios tiene más para ti. En el altar siempre Dios te va a pedir más. Dios tiene más, lugares más profundos, de más revelación, de más para ti. Pero tú tienes que ir a ese lugar y sacrificar. Sacrifica, dale a Dios. Cada cosa que Dios nos pide siempre nos duele. Siempre nos va a doler. Dios nunca te va a pedir algo que tú quieras darle. Siempre Dios nos pide lo que no queremos darle. Pero eso pasa es porque Dios te quiere llevar a otros niveles. Dios te quiere llevar a otros niveles. La gente no entiende eso. Los cabezones no entienden eso. Pero los hombres de fe saben que es Dios. Saben que es Dios. Saben que es Dios. Y tú tienes que entender que tú eres un sacerdote y que en el altar, ahí será provista tu bendición. Ahí no vas a restar. En el altar Dios suma. Cuando tú permaneces en el altar, ahí Dios te suma, Dios te da más. Por eso es necesario que levantes el altar en tu casa en este tiempo.
La última razón que te doy, para que Dios te lleve a otros niveles de prosperidad, para que Dios te introduzca en esas aguas profundas del Espíritu, para que Dios te use. Abraham se convirtió en el padre de la fe. Abraham se convirtió en el amigo de Dios y en el padre de multitudes. ¿En quién te vas a convertir tú si permaneces en el altar? Si haces lo que Dios te dice, ¿en quién? Ponte a pensar en lo que Dios quiere hacer de ti, de tu familia, de tus hijos y de tu nación. Entonces, vamos a levantarnos, es necesario, vamos a levantar el altar. Si dejaste ese lugar del altar y te enfocaste en Egipto, te enfocaste en el trabajo, te enfocaste en la bendición y no en el que te da la bendición, regrésate y vuelve a adorar. Vuelve a orar una hora, vuelve a leer la palabra, vuélvete al sacerdote, a tu pastor, a tu cobertura, vuélvete, no te quedes allá. Job se quedó allá y alargó sus tiendas y allá al lado de los malos, allá. Pero cuando vino el juicio sobre los malos, él estaba metido entre esa gente. Porque él creía que allá estaba mejor. Él estaba mejor era cuando estaba al lado de Abraham, no al lado de los sodomitas. Al lado de los sodomitas, cuando venga el juicio, tú puedes estar allá en medio. Al lado de Abraham, tú estás en el altar. Y Él nos va a esconder en lo profundo de su morada y nos va a guardar. Y va a guardar tus bienes y a tus hijos. Allá se perdió todo en Sodoma, Gomorra. Se quemó todo. Fuego descendió del cielo y se quemó todo. Y a los sodomitas. Se salvó lo de misericordia porque Abraham intercedió. Entonces, el lugar de tu bendición es en el altar y en el lugar donde está tu Abraham, donde está tu sacerdote, donde está tu cobertura. No al lado de los sodomitas. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Señor Padre, oro en el nombre de Jesús, conforme a esta palabra. Y declaro que tu iglesia, Señor, es un pueblo adquirido por Dios, es un reino de sacerdotes que se levantan en este tiempo al lugar de la adoración y empiezan a edificar un altar. En sus vidas se convierten en un altar ahora mismo. Todos los que me oyen se convierten en un altar. Y quiero profetizar de que no vas a poder vivir sin adorar. No vas a poder estar lejos de la presencia de Dios, del altar. Porque hoy se te revela lo importante que es estar en el altar. Allí desciende la gloria. En el altar desciende la gloria. Allí habla Dios. Allí Dios se revela a tu vida. Ahí Dios te da promesas. Y yo declaro que levantas un altar en tu vida, te conviertes en un altar, conviertes tu casa en un altar, conviertes la iglesia en un altar para Dios y conviertes, aleluya, a tu familia, a tus hijos en un altar para Dios y Venezuela se convierte en un altar para Dios y la iglesia del Espíritu Santo convierte a Maracay y al estado Aragua en un altar para Dios. Hombres de oración, mujeres de oración y de adoración que van a ser un altar donde quiera que lleguen, donde se muevan. Allí estará un altar, allí estará un adorador, allí estará un intercesor, allí estará un profeta, allí estará un sacerdote para ministrar. Allí donde te muevas, allí estará el altar, porque hoy te conviertes en ese altar. Esta palabra penetra tu vida, el Espíritu Santo te toca y entiendes que eres un sacerdote para Dios, para Dios, para Dios, no para el mundo. No para Egipto, no para la gente del mundo, no, eres un sacerdote para Dios, para Dios. Adora con tu vida a Dios, sírvele al Señor y que todo el mundo sepa que tú eres un sacerdote de Dios, del Altísimo. Y vas a ver cómo la gloria va a descender sobre tu vida y cómo vas a vivir una vida en bendición, con riquezas como Abraham, pero también disfrutando del respaldo de Dios y de la presencia de Dios en tu casa y en tu vida. En el nombre de Jesús lo declaro. Te bendigo. Quiero dejar a la pastora Sara para que ore por las peticiones y despida esta transmisión. Dios te bendiga. Amén. Aleluya. Poderosa palabra, amén. Estamos siendo ministrados aquí y es importante que tú entiendas tu identidad. Entiendas que eres un sacerdote del Señor y que estás aquí con un propósito. Para que tú puedas levantar ese altar en tu casa y que tu vida sea un altar donde quiera que te encuentres. Amén. Quiero invitarte a orar
por las personas que están pidiendo salud en este momento, Señor, levantamos nuestra voz y declaramos sanidad sobre ellos. Declaramos que ahora el poder de la sangre de Cristo viene sobre ellos, sanando sus cuerpos, sanándolos, liberándolos de toda enfermedad, de todo dolor, de toda obra que el enemigo está poniendo en sus cuerpos. Señor, declaramos ahora que tu Espíritu Santo comienza a sanarles ahora. Comienza a sanarlos ahora. En el nombre de Jesús, declaramos ahora el poder de Dios, el milagro de Dios en su vida ahora. Oramos por las personas que están sufriendo depresión. Ahora en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo. Reprendemos las tinieblas. Reprendemos los demonios que se han levantado ahora en el nombre de Jesús. Fuera de su vida. Fuera de su vida. En el nombre de Jesús declaramos liberación. Declaramos ahora que el reino de Cristo viene en su vida. Declaramos en sus corazones que reina la paz, que reina ahora la paz, la confianza en Dios. Ahora el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida. Fuera ahora de su vida toda angustia, toda depresión se va. Son libres ahora. Declaramos libertad en las mentes. Declaramos que se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús ahora levantamos nuestras voces ahora en el nombre de Jesús y declaramos que viene liberación sobre los venezolanos, sobre las personas que están en nuestra nación, sobre las personas que están fuera de esta nación. Señor, declaramos que tú los visitas. Declaramos que tienen un encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Toda enfermedad se va. Toda enfermedad en los riñones ahora desaparece. Toda enfermedad en los ovarios desaparece. Toda enfermedad ahora en sus órganos, en todos los órganos ahora desaparece en el nombre de Jesús. Declaramos el poder de la sangre de Cristo, el milagro de Dios en su vida, Señor. Oramos y declaramos bendición sobre las familias. En el nombre de Jesús declaramos que tu gracia arropa la familia, que tu gracia arropa esta tierra, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús, tu amor nos cubre, tu gracia y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Pastor Argenis, para orar. Gracias. Seguimos en las peticiones, creyendo en esta palabra, orando, levantando este altar de oración. Declaramos, Padre, una protección divina, Señor, sobre cada ministro, sobre cada pastor, Señor, sobre cada líder, sobre cada iglesia, Señor, que tú levantaste en esta nación y en las naciones de la tierra, Señor. Declaramos la protección divina, Señor, que tú levantas ese altar, Señor, que se levanta cada familia a un altar, Señor, de adoración, para desatar el reino tuyo en cada territorio, en cada familia, en cada hogar, en cada persona, Señor. Estamos declarando en esta tarde, Padre, que tú vas a gobernar, Señor. En el nombre de Jesús declaramos milagros a acontecer a través de estas peticiones, Señor, milagros de sanidad, Señor, a través de esta transmisión. Declaramos, Padre, que desde hoy en adelante va a ser diferente, Señor, porque el altar se va a establecer. Se establece el altar en cada familia, en Venezuela, Señor. Eso es lo que tú quieres, Señor, y declaramos, mi Dios amado, que lo mejor de nuestra nación y del mundo entero está por venir, Señor. Veremos tu gloria manifestarse en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios en esta tarde por este momento donde pudimos llegar a sus vidas. Amén. Declaramos que lo mejor está por venir, que la iglesia sigue avanzando. Amén. Que los pastores siguen siendo usados por Dios, amén, para establecer el reino de Dios en toda la tierra. Bendecimos las iglesias, bendecimos a nuestro apóstol Cruz y Marisol de Caraballo, bendecimos a nuestros pastores John Carlos y Kitty Luces. Declaramos sobre ellos una nueva unción, declaramos nueva fuerza y declaramos que el reino tuyo, Señor, se establece en Venezuela, Señor, y que estamos pronto a palpar ese avivamiento que tú has prometido. Damos gracias, la invitación es para que continúen con nosotros el domingo con una poderosa palabra que será ministrada por nuestro pastor y que inviten a sus familias, inviten a sus amigos a conectarse, amén. Dios los bendiga
Enfóquense en levantar un altar a Dios. Amén. Bendiciones, la paz de Dios sobre ustedes. Amén.